Bienvenidos a todos a este nuevo año de Ateneos de la Sociedad Argentina de Lípidos. Les doy la bienvenida especialmente a los nuevos socios y adherentes que a partir de este año se suman a esta actividad mensual que hemos programado para el resto del año. Vamos a tener un Ateneo mensual con distintos temas de los cuales ya están casi todos previstos. Fundamentalmente agradecerles la participación, invitarlos al mismo tiempo a todos los socios y adherentes a que se sumen también a los cursos que ofrece la Sociedad Argentina de Lípidos, con lógicamente los beneficios de ser socio en el nivel de inscripción, sabiendo que se pueden inscribir hasta el mes de agosto, ya que esto es una actividad que no es fija, sino que tienen la posibilidad de ir anotándose y en forma individual hasta el mes de agosto. También les quiero anunciar que hoy mismo, justamente hoy, el comité organizador acaba de confirmarnos que vamos a tener nuestra reunión anual de la Sociedad Argentina de Lípidos en forma presencial y virtual, o sea, en forma híbrida, en el Paseo de la Plaza, el día jueves 22 de septiembre, durante el transcurso de todo un día, comenzando desde la mañana y finalizando por la tarde. Así que hoy mismo Augusto Lavalle Cobos, que es el presidente, junto con Walter Mazón del comité organizador, nos han confirmado el lugar, el Paseo de la Plaza, para el jueves 22 de septiembre en el transcurso de todo el día. Bueno, y finalmente, bueno, les quiero presentar a los nuevos coordinadores de los Ateneos. En este caso, Valeria Sagot, conocida por todos, gran científica del grupo de Laura Schreier y Gaby Berg, y a Santiago Lynch, también excelente médico y participante activo de la Sociedad Argentina de Lípidos, quienes son los encargados de llevar a cabo durante este año los Ateneos, de coordinar cada una de estas actividades científicas con los ponentes. Así que los dejo en manos de ellos. Gracias a todos una vez más por la participación. Gracias, Santiago. Gracias, Valeria. Santiago, te dejo el honor de presentar a nuestro disertante hoy de lujo. Y bueno, una vez más, muchas gracias y disfrutemos de esta hora académica entre todos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Así que bueno, vamos a dar comienzo al primer Ateneo del año de la Sociedad Argentina de Lípidos. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Ezequiel Forte. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Ezequiel es médico cardiólogo, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y además es el director actual del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así que, ¿quién mejor como para hablar de este tema, el cual nos reúne hoy, que es efectos de los inhibidores de SGLT2 en el metabolismo lipídico? Así que bueno, Ezequiel, te doy la palabra. Lo que vamos a hacer es, voy a silenciar a todos, va a quedar solamente Ezequiel con el micrófono abierto. La idea es que, ¿cómo se llama? Todas las preguntas las pueden hacer por chat, si quieren, a medida que va transcurriendo la charla, pero van a ser respondidas al final de la misma para no interrumpir la presentación. No sé, Valeria, si querés agregar algo más. No, perfecto. Si se les van ocurriendo preguntas, las pueden ir volcando y al finalizar nosotros las levantamos y les damos la palabra, y si no, si al final el que quiera va a tener el micrófono abierto para hablar con Ezequiel. Bueno, entonces, silencio, lo dejo solamente a Ezequiel con el micrófono abierto. Bueno, la verdad que súper encantado de poder participar en esta jornada. Bueno, nada, muy lindo tema. Le decía a Santiago que me tiró una papa caliente, así que la tuve que agarrar, tuve que estudiar bastante, pero la verdad que me encantó. Le agradezco mucho la invitación. Vamos a hablar un poquito acerca de efectos de los inhibidores SGLT2 en el metabolismo lipídico. Estos son mis conflictos de interés. Yo soy miembro del equipo de disertantes para laboratorios Boehringer y para AstraZeneca.
Independientemente de ello, por supuesto, para este tipo de charla, ninguno de los laboratorios tuvieron ningún tipo de injerencia. Bueno, la agenda que yo propuse es una breve introducción y una pequeña reseña de qué son los inhibidores SGLT2, y después vamos a ver cómo alteran los lípidos y cuál es el mecanismo propuesto por el cual estas drogas pueden afectar a los lípidos. En lo que es la introducción, sabemos que alrededor del 35% de los pacientes con diabetes tienen enfermedad cardiovascular. Este es un registro de 9.000 pacientes con diabetes tipo 2, pero digamos, sabemos que también los pacientes, los cardiólogos, que atendemos pacientes con diabetes, en nuestro estudio del Consejo de Cardiometabolismo presentado el año pasado, no, el anterior, en la Sociedad Argentina de Cardiología, vimos que prácticamente la mitad de los pacientes que atendemos los cardiólogos en la República Argentina tienen enfermedad cardiovascular establecida. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular establecida, en línea general hablamos de enfermedad aterosclerótica, enfermedad coronaria estable, infarto, revascularización, accidente cerebrovascular. Ya que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en línea general, uno podría decir que es la enfermedad cardiovascular más frecuente de los pacientes con diabetes. Y por supuesto, esto es lo que se ve habitualmente en el consultorio de cardiología. Pero el mecanismo de daño vascular en los pacientes con diabetes es múltiple. Obviamente que ahora vamos a hablar de los lípidos, pero tengamos en cuenta que vamos a hablar solamente de un solo aspecto del daño vascular de los pacientes con diabetes, como son los lípidos. Sabemos que los productos avanzados de la glicasión, derivados de la hiperglucemia, generan daño vascular, de hipertensión arterial, de hiperinsulinemia, de alteración de los ácidos grasos, la insulinoresistencia. Por otro lado, este fenómeno de hiperlipemia y toxicidad por lípidos también pueden producir daño vascular, la inflamación, la reducción, esta dislipidemia que surge en los pacientes con diabetes, con aumento de los triglicéridos, reducción del HDL, esto genera daño vascular, y por supuesto los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de eventos trombóticos por aumento del PAI-1 y aumento del fibrinógeno que predisponen a estos pacientes a tener más eventos cardiovasculares. Ahora, ¿qué son los inhibidores SGLT2? Estas drogas, realmente desde el 2015 que se presentó el estudio en PARREC, han modificado la práctica clínica y vienen dando resultados inesperados e impresionantes a todo lo que es enfermedad cardiovascular en pacientes con y sin diabetes. Sabemos que el receptor SGLT2, ubicados a nivel del túbulo contorneado proximal, lo que hace es cuando filtra la glucosa, el total de la glucosa se reabsorbe por estos dos cotransportadores sodio-glucosa, que son el SGLT2 en el 90% de la glucosa filtrada y el SGLT1 en alrededor del 10%. O sea que cuando la glucosa se filtra por el glomérulo es totalmente reabsorbida por el cotransportador sodio-glucosa que se llama SGLT1 y SGLT2. Cuando uno da un inhibidor SGLT2 lo que hace es bloquear este cotransporte sodio-glucosa, entonces produce glucosuria y natriuresis. Y la realidad es que los inhibidores SGLT2 tienen estos efectos, ¿no? Reducen el nivel de glucemia, pero también reducen la presión arterial y también hacen que los pacientes bajen de peso. Ahora, en el 2015, cuando se presentó el EMPA-REC, se encontraron con resultados totalmente inesperados de esta droga. ¿Por qué? Porque no hay ninguna droga en el mercado, ni siquiera la actividad física, que con este impacto, con reducción de este nivel de glicosilada, de este nivel de presión arterial y este nivel de peso, haya tenido este impacto. Reducción del 16% de todas las causas de mortalidad cardiovascular. Esto es un metaanálisis no solamente de pacientes con diabetes, sino de pacientes con diabetes y en pacientes sin diabetes. Acá tenemos al EMPA-REC, pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, al DECLARE, pacientes con diabetes y con y sin enfermedad cardiovascular, al CREDENCE, pacientes con diabetes e insuficiencia renal, al DAPA-HF y al EMPEROR-Reduce, pacientes con insuficiencia cardíaca con o sin diabetes, y al DAPA-CKD, pacientes con insuficiencia renal con y sin diabetes. O sea que los inhibidores SGLT2, independientemente de lo que pase en definitiva con los lípidos, reduce 16% de la mortalidad total. Pero aparte de ello, reduce 16% de mortalidad cardiovascular, 31% de falla cardíaca y 38% del compuesto renal, y todo esto en pacientes con y sin diabetes tomados en forma global. Cuando hablamos de pacientes con diabetes, con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca, estos números son todavía más asombrosos. ¿Por qué pasa esto?
porque, bueno, como les decía recién, los inhibidores de SGLT2 producen una diuresis osmótica y glucosuria, entonces esto genera una reducción del volumen plasmático, una reducción de la precarga, una reducción de la presión arterial, mejora la rigidez arterial, mejora el estrés parietal del ventrículo izquierdo, mejora el suministro de oxígeno y mejora la congestión pre- y postcardíaca. Pero aparte de ello hay un cambio, hay un shift cardiometabólico en donde los pacientes con insuficiencia cardíaca, el principal sustrato es la glucosa, y cuando uno brinda un inhibidor de SGLT2, lo que genera es un aumento de los ácidos grasos, un aumento de las cetonas y un aumento de los aminoácidos de cadena ramificada, que son un combustible cardiometabólico más eficiente para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por otro lado, los inhibidores de SGLT2 generan bloqueo del receptor sodio-protón a nivel del músculo, de las células miocárdicas, del músculo cardíaco, de los cardiomiocitos, y esto lo que hace es reduce el calcio, el sodio intracelular, y esto podría tener un efecto cardioprotector del cardiomiocito. Y finalmente hay reducción de la necrosis y fibrosis cardíaca, porque los pacientes con diabetes y los pacientes con insuficiencia cardíaca principalmente tienen una alteración en el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada a nivel mitocondrial, y esto genera una disrupción de la cadena de electrones, aumento de los radicales libres, aumento de mTOR, y esto genera insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular y disfunción ventricular izquierda. Los inhibidores de SGLT2 restauran este mecanismo de la alteración catabólica que hay en los aminoácidos de cadena ramificada, disminuyen los radicales libres, disminuyen mTOR, entonces disminuye la insuficiencia cardíaca. Agregado a todo esto, también mejora la autofagia de las organelas intracelulares, y eso genera todos estos mecanismos son protectores que se llaman, independientemente de la reducción, por supuesto, en la hemoglobina glicosilada que se puede alcanzar con este tipo de medicamentos. Además de ello, tiene algunos efectos antitrombóticos a nivel de mejoría en la vasodilatación mediada por flujo, en la función endotelial, en el óxido nítrico, y mejoría con reducción del PAI-1, una reducción de la activación plaquetaria que podría disminuir los eventos aterotrombóticos, si bien en los estudios clínicos randomizados este efecto, desde el punto de vista clínico, no ha sido visto, por lo menos por el momento. Entonces, ¿cuál es el impacto de estas drogas? Toda esta introducción yo la hago porque, bueno, vamos a ahora centrarnos sobre los lípidos nada más, pero por supuesto que estas drogas tienen un efecto muchísimo más allá de lo que son los lípidos. Entonces, para hablar del impacto sobre los lípidos, hay varios estudios, yo lo decidí dividir en estudios pivotales, los estudios generales de inhibidores SGLT2, hay algunos estudios no lateralizados, hay algunos estudios en animales, hay algunos estudios doble ciego randomizados, y hay algunos metaanálisis. Hay varios metaanálisis que nos pueden echar un poco de luz acerca de este tema. Entonces, en relación con los estudios pivotales, primero y antes que nada, fíjense este estudio es del año 2013. El EMPA-REG se presentó en el 2015. Este estudio es antes de que los inhibidores SGLT2 estallen desde el punto de vista clínico con el EMPA-REG en el 2015. Este estudio ya se veía que cuando uno administraba, en este caso dapaglifosina, había un aumento en el colesterol HDL, un aumento en los triglicéridos y un aumento en el LDL. Fíjense que prácticamente las proporciones son muy parecidas, aumenta 10% el HDL, disminuye los triglicéridos alrededor del 10% y aumenta el LDL alrededor también del 10%. ¿Y qué pasó en los estudios clínicos pivotales? ¿Qué es lo que podemos ver? Este es el EMPA-REG, empaglifosina 10 miligramos y 25 miligramos contra placebo. Este es el cuadro del suplemento, muestra que empaglifosina aumenta el LDL, pero también aumenta el HDL. En el Canvas también se ve lo mismo, exactamente lo mismo, un aumento del LDL, pero también un aumento de HDL, en este caso con canaglifosina. ¿Qué pasa con los estudios no aleatorizados? De los otros estudios hay alguna información que siempre va en la misma línea, por eso tampoco puse toda la información. Hay algunos estudios no aleatorizados, por ejemplo, este estudio es bastante interesante, eran 50 pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular coronaria, se le hizo un cookie meal test, que es un test de comida grasosa, y se le dio posteriormente a eso empaglifosina
10 miligramos por día, y se observó cómo se modificaba la composición corporal, el perfil lipídico, y se le hizo un test de vasodilatación a todos los pacientes en forma basal y a los 6 meses. Lo que se vio acá es que empagliflozina mejoraba el flujo, la vasodilatación mediada por flujo, esto es un parámetro de disfunción endotelial, y aparte de ello se mejoraba que francamente reducía los triglicéridos. O sea que, bueno, los pacientes, la conclusión es que los pacientes que mejoraron el test de vasodilatación bajaron los triglicéridos, o tal vez yo le diría que también en los pacientes que bajaron los triglicéridos tal vez mejoraron el test de vasodilatación, no me quedó demasiado claro. Pero además de ello, este estudio observó todas estas variables: el OMA, los triglicéridos plasmáticos y algunos otros efectos sobre el colesterol. Fíjense lo que pasó con empagliflozina 10 miligramos. Mejoró el OMA de 2.4 a 1.3. Interesante. No hubo, fíjense acá, que no hubo un cambio significativo en el colesterol, ni LDL ni HDL. Lo que sí se vio un claro impacto sobre los triglicéridos plasmáticos, tanto en ayuno como a la hora como a las 2 horas. ¿Sí? Además de ello, hubo una reducción significativa de los remanentes del colesterol, que hoy en día están en boga, ¿no? Y además de ello hubo una reducción también del PAI-1, recuerden que este PAI-1 tiene que ver con la activación plaquetaria, y aparte de ello hubo un aumento en los cuerpos cetónicos. Y recuerden también que un poco de cetosis, un aumento leve en los cuerpos cetónicos, puede funcionar de mejor combustible para los pacientes con insuficiencia cardíaca, para las células miocárdicas. Hay otro estudio interesante también de 12 pacientes, son estudios pequeños, pero bueno, son interesantes porque realmente tienen algunas conclusiones que están buenas. Este estudio fueron 12 pacientes nada más con diabetes, se les hizo primero un washout de estatinas, y después se le dio rosuvastatina 10 y se le agregó posteriormente a ello dapagliflozina 10 miligramos por día. Entonces vieron qué pasaba con ApoB, qué pasaba con el colesterol total, el HDL y los triglicéridos. Y como pueden ver acá, no modificó el ApoB, ¿sí? No modificó el ApoB, no modificó el colesterol total, no modificó el LDL, y sí hubo un pequeño incremento del HDL. La adición de dapagliflozina, de rosuvastatina, no elevó ni LDL ni colesterol total, y solo aumentó el colesterol HDL levemente, nada más. No afectó los flujos de ApoB, BLDL, ni BLDL1 o BLDL2. Otro estudio, 80 pacientes, esto es un estudio abierto, no hay rama placebo, esto es un estudio que al tratamiento general de los pacientes con diabetes 2 se le agregó sitagliptina en una rama y se le agregó dapagliflozina en otra rama, y veían qué pasaba a las 12 semanas. En este estudio se observó que dapagliflozina y sitagliptina bajaron en forma comparable la hemoglobina glicosilada, 0.75 y 0.73% respectivamente. Pero la dapagliflozina mejoró el peso, mejoró la presión arterial, bajó los triglicéridos plasmáticos, mejoró las transaminasas hepáticas y mejoró la adiponectina. Además de ello, la dapagliflozina bajó los triglicéridos y bajó los triglicéridos, en forma no significativa acá, pero los bajó de 152 a 133, y aumentó de 48 a 53 el HDL, sin tener impacto en este caso sobre el LDL ni sobre el colesterol no HDL. Este estudio también fue interesante porque vio qué pasaba con no solamente con el LDL total, sino con las partículas pequeñas y densas de LDL o las partículas grandes. Y como les mostraba recién, no hubo diferencia en el colesterol LDL total, pero sí redujo las partículas LDL pequeñas y densas en un 20% y aumentó las partículas de LDL grandes en un 18%. Además de ello, como les decía recién, aumentó 18% HDL, principalmente 2. Acá vemos la tabla del estudio, esto es LDL, pretratamiento y posterior al tratamiento con dapagliflozina, no modificó el LDL, pero sí bajó el LDL pequeño y denso y aumentó el LDL grande. El HDL, aumentó el HDL, principalmente el HDL2. ¿Qué pasa en los estudios con animales? Hay múltiples estudios con animales. En este estudio es un modelo de ratón que expresaba la proteína de transferencia de este colesterol y ApoB11 humana. Se le indujo diabetes utilizando streptomicina y se le dio, por un lado, canaglifosina y por el otro lado un anticuerpo antisentido, antirreceptor
SGLT2. Entonces, acá podemos ver que qué les pasó a estos ratones cuando le dieron estos anticuerpos antisentido o bien canaglifosina. Aumentó la actividad de la lipoproteína lipasa, disminuyó la lipemia postprandial, hubo una eliminación más rápida de las VLL radiomarcadas de la circulación y hubo un retraso del recambio del LDL marcado en la circulación. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más puntualmente por este lado. Lo que se vio en este estudio es que la canaglifosina, es bastante difícil, el gráfico es bastante malo, traté de mejorarlo con algunas cositas, pero no pude. Esto es canaglifosina y esto es los anticuerpos antisentido, antirreceptor SGLT2, y esto es LPL, y esto es el inhibidor endógeno de la lipoproteína lipasa. Esto es grasa blanca, esto es grasa parda, esto es músculo esquelético y esto es corazón. Lo que se puede ver por aquí es que lo que hizo tanto la canaglifosina como los anticuerpos antisentido, como la insulina, también esta gráfica de acá es la insulina, redujo la actividad del inhibidor endógeno de la lipoproteína lipasa, no en cualquier lado, sino que en la grasa parda, en el músculo esquelético y en el corazón. No lo redujo en forma significativa en lo que es grasa blanca. Entonces, sí se vio una disminución del inhibidor endógeno de la lipoproteína lipasa en grasa parda, músculo esquelético y corazón. Acá podemos ver nuevamente las columnas, qué es lo que pasó con los lípidos plasmáticos, lo que es LDL, HDL, triglicéridos y VLDL, y lo que se pudo observar por este lado es que hubo una disminución de los triglicéridos y una disminución del VLDL, pero no hubo modificación de las otras fracciones de lipoproteínas. No hubo modificación en el LDL y no hubo modificación en el HDL, por lo menos no significativa. Hay algunos estudios randomizados de pequeñas magnitudes, doble ciego, pero estos estudios randomizados estaban con la hipótesis de buscar qué es lo que pasaba puntualmente con los lípidos plasmáticos. No el estudio de seguridad cardiovascular que les mencioné anteriormente, sino esto es puntualmente con la pregunta de qué pasaba con las partículas de colesterol. Este estudio, publicado en la revista Aterosclerosis, son poquitos pacientes, 20 pacientes en cada rama, pero es randomizado doble ciego, empaglifosina versus placebo a 3 meses. En este estudio lo que se observó es que empaglifosina aumentaba el LDL de 103 a 112 de promedio y aumentaba el colesterol total de 169 a 185, los dos en forma significativa, sin tener cambios en lo que es HDL y triglicéridos. Vieron que toda la evidencia, bueno, hay algunas cosas que van en línea y otras cosas que no sé por ahí qué anda pasando. ¿Qué pasaron? Este estudio también veía con las otras apolipoproteínas y las tasas de LDL colesterol, LDL sobre ApoB, LDL triglicéridos sobre LDL ApoB, LDL triglicéridos sobre LDL colesterol. No hubo cambios significativos en ninguna otra fracción ni cocientes. Este es otro estudio también con 33 pacientes, randomizado doble ciego, dapaglifosina versus placebo, con un impacto a 3 meses, en donde lo que veían era el HDL colesterol, las partículas, el tamaño de las partículas y la capacidad de flujo en los pacientes con diabetes tipo 2. Acá, como interesante, es que también se midieron la actividad de las enzimas con propiedades antioxidantes de HDL, POM1 y ARE, y el metabolismo del colesterol mediante la proteína de transferencia de esteres de colesterol, y en este estudio no se detectaron cambios en el colesterol ni HDL, ni en la subfracción de HDL, ni en la actividad de POM1, ARE, ni la enzima de transferencia de colesterol CETP. Vienen varios metaanálisis, tengo como 3 o 4 metaanálisis para echar un poco de luz sobre todo esto. En este metaanálisis son cantidad de estudios, 2.400 estudios, 15 estudios randomizados, 7.578 pacientes, esto está publicado en el año 2020. ¿Qué es lo que pasó en este metaanálisis? ¿Cuál es la conclusión? Que los inhibidores SGLT2 aumentan el colesterol total 2.7 miligramos por decilitro, reducen los triglicéridos, aumentan el LDL y aumentan el HDL. Esto va todo en línea, ¿no? Aumenta el colesterol, aumenta el LDL, bajan los triglicéridos y aumenta el HDL. Otro estudio, 48 estudios randomizados en un metaanálisis publicado en el 2020 por Pharmacology Research,
lo mismo muestra, prácticamente lo mismo. Aumenta el colesterol total, bajan los triglicéridos, aumenta el LDL y aumenta HDL. Este estudio está publicado como abstract en el ACC del año 2021, es un estudio del grupo de del Mount Sinai de Valentin Fuster, que muestra, aumenta HDL, baja triglicéridos y aumenta LDL. Este es el porcentaje, está bueno porque está el porcentaje, aumentó HDL 5.7%, redujo los triglicéridos alrededor de un 8% y aumentó el LDL alrededor de un 4%. Este metaanálisis son 2 estudios randomizados, 12.000 pacientes. Esto se presentó hace poquito, en este año, dapaglifosina, en línea general en los parámetros de progresión de aterosclerosis. No buscaba solamente el tema del colesterol, sino que estaba como agregado, ¿no? Acá se puede ver que dapaglifosina en este caso aumenta el colesterol total, aumenta el LDL, aumenta HDL y baja los triglicéridos. Todos los metaanálisis dieron exactamente igual y en la misma línea. En este estudio también se observó adiponectina y inmunoreactividad del péptido C, de los cuales no tuvo absolutamente ningún tipo de efecto, pero sí lo que tuvo efecto, la vasodilatación mediada por flujo. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente hay un tema con la disfunción endotelial, mejora la disfunción endotelial, mejora la vasodilatación mediada por flujo, y esto es sumamente interesante. Pero además de ello, este metaanálisis dice que obviamente los pacientes que recibieron dapaglifosina mejoraron la presión arterial sistólica y diastólica, bajaron de peso, mejoraron el perímetro de cintura, bajó la hemoglobina glicosilada y mejoró la tasa de filtrado glomerular. Con lo cual, los efectos antiaterogénicos en línea general de los inhibidores SGLT2 parecen ser interesantes. ¿Cuáles son los mecanismos que podrían estar implicados en estos efectos que tienen sobre el perfil de lípidos, ¿no? Acá hay un estudio interesante de ciencia básica que lo que trata de pesquisar es esto, digamos, qué es lo que le pasa a los ratoncitos cuando nosotros le damos empaglifosina. Lo que se ve que en los ratones hay una mejora en la utilización de la grasa, porque mejora la fosforización de AMPK en el músculo, o sea, hay un aumento del gasto energético generado por el aumento de la oxidación de la grasa a nivel muscular, y aparte de ello hay un aumento en la termogénesis de lo que es el tejido graso pardo, hay una mejora en la termogénesis, lo que resulta todo esto en mayor gasto de energía, y hay una mejora en la sensibilidad de la insulina, porque la empaglifosina polariza con los macrófagos M2 tanto en la grasa como en el hígado. Entonces eso genera una reducción de la acumulación de grasa ectópica, una disminución de la inflamación y una reducción de la insulinoresistencia. Miren si no es importante para la aterosclerosis todo esto. Este es otro estudio en hámster, que se le inducía una dieta para generarle dislipidemia, y se le daba, bueno, acá lo llaman un veneno renal, que es un inhibidor SGLT2, es bastante llamativo como le pusieron, o un vehículo de control, y le daban, posterior a eso, 13 horas de ayuno, y veían qué es lo que pasaba con el glucógeno hepático, los ácidos grasos, la acetona, el perfil de lípido, el colesterol fecal, los macrófagos, el LDL, el colesterol y la eliminación. Lo que se pudo ver en este estudio es que hay un cambio de carbohidratos a oxidación de grasa, esto estimula la producción de cuerpos cetónicos, y esto estimula la síntesis de colesterol hepático en condiciones de ayuno. Entonces, hay un aumento de la lipólisis y un aumento de los ácidos grasos, y esto estimula aparentemente la generación de colesterol hepático. Ahí está. Entonces acá podemos ver un aumento en la síntesis de colesterol con una disminución de la absorción y un aumento en la eliminación fecal. Por otro lado, hay una mejoría en la beta-oxidación de grasa como driver en la síntesis de colesterol hepático. O sea, el colesterol hepático, se produce más colesterol hepático, hay una disminución del receptor de colesterol a nivel hepático, y hay una disminución en la absorción de colesterol a nivel del tubo digestivo. Esto lo podemos ver acá, en este cuadrito. Hay una oxidación mejorada de las grasas con un aumento de la síntesis de colesterol hepático, una reducción de los receptores de colesterol LDL a nivel hepático, un aumento de las cetonas. Todo esto genera mayor cantidad de ácidos grasos libres, un aumento del LDL, pero también un aumento del HDL, una reducción de la absorción intestinal
y un aumento de la eliminación fecal. Este estudio también es interesante porque eran en ratones con un modelo de síndrome metabólico, se le daba 10 miligramos de empaglifosina y veían que pasaba a las 10 semanas y se veía que en los ratones que habían recibido empaglifosina había una reducción del tamaño de los adipocitos viscerales y una reducción en la masa grasa subcutánea, y esto impactaba sobre la reducción del estrés oxidativo, que como saben también es un driver muy interesante y muy potente para la aterosclerosis. Entonces, un poco para englobar todo lo que estuvimos viendo de los mecanismos involucrados en el metabolismo lipídico, los inhibidores del SGLT2, podemos decir que a nivel de las lipoproteínas séricas, creo que todos los metaanálisis y gran parte de los estudios muestran lo siguiente: hay un aumento del colesterol LDL, hay un aumento del colesterol total. Acá, bueno, claramente se juega a que aumenta las partículas grandes y reduce las pequeñas partículas, pequeñas y densas de LDL, aunque no en todos los estudios está medido esto. Lo que yo creo que aumenta el LDL, pero también aumenta el HDL, principalmente HL2, hay por lo menos 2 estudios que muestran que aumenta el HL2, y esto podría, acá, bueno, ya pone directamente que tiene un efecto antiaterogénico o protectivo de la aterosclerosis. Podría, diría yo, tener un efecto antiaterogénico o no. Hay un aumento, una regulación en los lípidos, el aumento del glucagón genera algo de cetogénesis, y eso genera eso genera un cambio en el sustrato metabólico de los cardiomiocitos que podría ser favorable, pero aparte de ello hay un aumento de PPAR, un aumento de MPK y una reducción de mTOR, que como les comentaba anteriormente, eso mejora la autofagia de las organelas intracelulares a nivel celular, mejora el metabolismo de las mitocondrias. Finalmente hay un aumento de la lipólisis que podría generar algunos de los cambios que estamos viendo en el perfil de lípidos de colesterol. Y finalmente, en el metabolismo, en línea general, hay una disminución de la acumulación de lípidos, una disminución de la grasa visceral, una disminución de la hipertrofia adipositaria, que como ustedes saben también es uno de los problemas que tienen las personas con obesidad, y un aumento de peso. Entonces, podríamos decir que hay 3 columnas importantes en todo esto: la cetogénesis con el shift metabólico de mejora de la función ventricular, un cambio en las proteínas plasmáticas que podría disminuir la aterosclerosis, y un aumento de la lipólisis con una disminución de la acumulación de lípidos y de grasa visceral que podría tener impacto sobre el peso y la composición corporal. Finalmente, creo que uno podría concluir que el impacto global de los inhibidores SGLT2 sobre la enfermedad cardiovascular es beneficioso y notable. O sea, creo que no hay nada hasta ahora, hoy en día, que pueda barrar, digamos, ese tipo de situación. Podría modificar el perfil lipídico aumentando LDL, HDL y triglicéridos. Bueno, de hecho, lo realiza. Ahora, si este impacto es beneficioso o no, podría ser beneficioso. El impacto clínico de la modificación del perfil lipídico puede ser o no significativo, o le diría que podría hasta terminar siendo beneficioso, pero claramente la reducción de la inflamación crónica, la disminución del estrés oxidativo en la grasa visceral principalmente, podría sumarse a los efectos beneficiosos de los pacientes que le damos inhibidores SGLT2. Bueno, eso es todo. Les comparto los artículos que yo ahora que yo cité en mi charla, se los comparto en un drive ahora en el chat para los que quieran bajarlos. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. No sé si ahí me están escuchando. La verdad que una presentación excelente, impecable. Hemos aprendido muchísimo, seguramente va a haber varias preguntas. Tengo acá la primera de Juan, después, ¿cómo se llama? Espera que la habilitamos a Juan. Y yo... Ahí está, sí, bueno, ya está habilitado, perdón. Está bien. Gracias, Santiago. Bueno, coincido con Santiago, brillante, Ezequiel, la verdad que te ha tocado bailar un poco con la más fea, porque hablar de lípidos con los inhibidores de SGLT2, y es más, uno a veces se impresiona porque tiene efectos tan positivos, pero uno finalmente termina poniendo, o sea, y más para desde el punto de vista cardiológico y lipidológico, aumento de LDL. ¿Sí? O sea, digamos, cualquier cosa que uno vea que aumenta el LDL, uno dice, no, esto no sirve.
¿o no? O sea, por reflejo, ¿no? Pero es tan bueno, ¿sí? Es tan eficaz en bajar el MACE, en bajar la mortalidad por insuficiencia cardíaca, etcétera, todo lo que ya sabemos, que, bueno, uno dice, el LDL será pequeño y denso, entonces disminuye el pequeño y denso, aumenta el grande y laxo. Ese efecto sobre el HDL, que hoy por hoy es discutido, y su efecto sobre los triglicéridos, que también es medio heterogéneo. O sea, de hecho, creo que es un estudio japonés que pusiste área bajo la curva. Es interesante porque es significativo en ayunas, a la hora, a las 2 horas, pero lo que es el trapezoide no te da. O sea, el postprandial no te da como una reducción significativa. Entonces, me parece que y viene un poco ahí mi pregunta, ¿no? Si vos crees que ese efecto de los remanentes puede ser tal vez un mecanismo por el cual baja la ateromatosis. Es difícil atribuirle a los inhibidores SGLT2 efectos sobre la placa ateromatosa. Viste que tienen efectos inmediatos. Esto baja la insuficiencia cardíaca y mejora. Los efectos son muy precoces para que esto tenga que ver con la placa ateromatosa en sí mismo, ¿no? Con lo cual, tampoco reduce eventos cardiovasculares, y tampoco está demostrado que reduzca digamos, el componente, la carga de placa en general de los pacientes, en definitiva. Esto parece más un efecto hemodinámico y un efecto a nivel del metabolismo en línea general, con disminución del estrés oxidativo y todo esto que yo les comentaba. Yo no creo que estas drogas tengan, hay que ver en el largo plazo, pero no creo que estas drogas tengan impacto, por ejemplo, en reducción del infarto o del ACV. Si bien hay algún estudio con empaglifosina que por ahí está Augusto, capaz que también nos puede ayudar, pero hay algún estudio con empaglifosina de reducción de eventos recurrentes cardiovasculares derivados de la aterosclerosis. A veces uno quiere forzar, ¿viste? Ciertas cosas sí. qué sé yo, me da la sensación que no van. Es lo mismo con los agonistas GLP-1. Dice, bueno, y bajan la función renal. Mirá, la verdad que los inhibidores SGLT2, el impacto sobre la función renal de los inhibidores SGLT2 es espectacular. Claro, O sea, en los pacientes con diabetes, 50% de reducción de eventos de MACE, digamos, reducción de muerte renal. O sea, es muy pesado. Y dice, bueno, sí, los agonistas también mejoran la albuminuria, y bueno, puede tener algún efecto ahí, pero tal vez es como que estamos forzando, ¿viste? Bueno, sí. todo no puede dar. Esto baja la mortalidad total, sí, baja bueno. todo lo otro, ¿viste? Yo aprovecho que está Pablo también, me gustaría un poco tener la opinión de Pablo, en el sentido cuando uno pone la balanza lo quali y lo quanti. Lo quali para decir, bueno, cambia la composición, disminuye pequeño y denso, aumenta la grande y laxo, pero cuantitativo aumenta, ¿sí? Y eso está claro, hasta los metaanálisis. Entonces, ¿cuánto? Por eso un poco me gustaría saber la opinión de Pablo, ¿cuánto en esa balanza de quali o quanti, cuál termina siendo más eficaz? Claro, porque ustedes para el tratamiento siempre se basan en lo cuantitativo. Exactamente, pero uno dice, bueno, aumenta, pero es la grande y laxa, no la pequeña y densa. Pero aumenta, o sea, en algún punto lo quanti te tira para arriba, y lo quali es donde uno empieza a modificar y decir, bueno, será la composición. O sea, por eso me gustaría tener un poco la visión de Pablo, que es experto también en hipercolesterolemia. Si uno pone la balanza, ¿qué predomina más? Si es lo quanti o lo quali. O sea, es muy difícil bajar un infarto sin bajar lo quanti. No sé, esa es mi impresión. Pero no sé, Pablo, vos, me gustaría tener tu opinión sobre el tema. Sí, primero felicitar a Ezequiel, porque la verdad que fue una disertación increíble. Justo yo estaba anotando algunas cosas y también quería hacerlos participar tanto a Vale como a la gente, a Laura, a Gaby, a la gente del laboratorio, porque, a ver, por un lado tenemos el tema recurrente de la funcionalidad del HDL, que todavía sigue siendo una bolsa de gatos y no sabemos cómo hacer para medir la funcionalidad. Y recuerden los inhibidores CETP que aumentaban 150%
el HDL, pero terminaron no generando nada. Ahora hay un CETP inhibidor oral que aparentemente tendría algún tipo de efecto que se está probando en Holanda. Y eso es un tema, la funcionalidad de HDL. Pero quisiera agregar y ahora sí también hacer participar a los expertos en el área de bioquímica, porque hemos sido testigos en los últimos, incluso semanas, de varios artículos donde se cuestiona ya el método de medir LDL, por ejemplo. La fórmula de Friedewald aparece, bueno, ya sabemos lo de Martin Hopkins, ahora aparece la fórmula de Samson, que aparentemente sería mejor cuando los triglicéridos. Y después aparece lo que es LPA, ¿no es cierto? Cuando todo el mundo decía que había que restarle el 30% del LPA, y aparece un paper esta semana publicado del estudio de Pelakersen, donde dice que no, que la realidad es que esa fórmula del 30% del LPA, entonces hay toda una nueva, digamos, corriente de tratar de buscar más finamente no solamente la funcionalidad, que eso es hace años que se está tratando de determinar y es muy complejo en la práctica cotidiana, pero no tanto el hecho de medir, obviamente que la beta cuantificación de LDL, que es el método quizá el estándar, muy difícil de llevar a cabo en la práctica cotidiana, bueno, se sigue discutiendo hoy y me gustaría ver la opinión de Vale y del resto en función de tratar de determinar fehacientemente el nivel de LDL, porque hoy la discusión también se centra en qué fórmula utilizar, cómo tratar de llegar a un valor lo más real posible, más allá de los famosos estudios donde los triglicéridos aumentaban y el LDL era pequeño, denso y oxidable, y los triglicéridos bajaban y el LDL era grande, bollante y no se metía dentro del subendotelio. Me parece que eso no invalida el hecho de que el LDL sigue siendo el factor principal causante de la aterosclerosis. Me parece que esto está lejos de discusión, pero me gustaría, Vale, Gaby, Laura, a ver qué opinión podemos o qué luz le podemos dar a este tema de hoy de cómo hacer para aproximarnos más realmente al valor que tiene el LDL, digamos, circulante, con todas estas nuevas fórmulas o cuestiones que se están planteando en las últimas, diría, semanas o meses en función de cómo medir realmente los lípidos sanguíneos. Bueno, sumándome un poco a lo que dice Pablo, es cierto, en los últimos tiempos desde el laboratorio estamos con todas estas vaivenes en cuanto a las medidas y las determinaciones, no solo del LDL, sino del resto del perfil. Pero bueno, nosotros desde hace un tiempo es que siempre medimos, ¿no? Medimos químicamente la LDL, ya no nos basamos por las fórmulas, ni Friedewald, ni Martin Hopkins, eso ya como que salvo una normotrigliceridemia, alguien que ya del perfil veas que lo podamos hacer, lo determinamos, pero medimos químicamente. Con respecto a si restar o no la LPA, vemos en casos puntuales, esto de ahora, como dijo Pablo, es muy reciente, en esta última semana salió la discusión de que si se le resta, si no se le resta, bueno, nosotros todavía lo estamos debatiendo. Seguimos teniendo la opinión de que hay que considerar esa lipoproteína. De todas maneras, sea colesterol LDL acompañado o no de LPA, ese aumento es importante, es para tratar y contribuye sin lugar a dudas al proceso aterosclerótico, así que con eso no hay discusión. Y en cuanto a la calidad de las lipoproteínas, desde el laboratorio todavía coincido con Pablo, o sea, si da alto, o sea, elevado cuantitativamente, es para considerar. De hecho, las metas están basadas en el colesterol del LDL, ¿no? Para el tratamiento, y después ya queda en casos particulares saber en cada patología si puede haber esta mayor producción de pequeña y densa, mayor producción de remanente, en donde uno va a tener más cuidado en la evaluación del riesgo de ese paciente. Pero obviamente que cuantitativamente el colesterol LDL sigue siendo importante para el tratamiento, la evaluación del riesgo, y coincido con Pablo que su medida tiene que ser fehaciente, ¿no? Para la correcta evaluación. Nosotros seguimos considerando la medición
teniendo en cuenta el valor del EPA, redondeando, y lo que salió esta última semana lo estamos discutiendo, pero por ahora nos mantenemos con eso. Bueno, no, yo les hago una pregunta, entonces ustedes me deberían hacer pregunta a mí, pero les voy a hacer preguntas yo a ustedes. No, le hago una pregunta, obviamente es una reunión de lípidos, yo, disculpen si en mi ignorancia acerca de todo el metabolismo ese es lipídico, pero yo les pregunto, porque desde el punto de vista, yo soy cardiólogo de consultorio, básicamente, yo paciente de consultorio todos los días, le pido el perfil lipídico. Ahora, bueno, algunas guías en vez de basarse sobre el LDL se basan sobre el colesterol no HDL. Y en este caso, como los inhibidores de SGLT2 aumentan el colesterol, pero también aumentan el HDL, el colesterol no HDL es prácticamente el mismo. Entonces, mi pregunta es, digamos, ¿sigue teniendo esa importancia? O sea, si aumenta el LDL, pero el no HDL lo deja igual, ¿qué tiene más peso? ¿Que aumente el LDL o que el no HDL está igual? El colesterol LDL sigue siendo la primera línea de tratamiento, el target primario, el no HDL Sí, claro. va a continuación, y bueno, el colesterol no HDL estaría englobando al LDL, entonces estaría más dando más información acerca de lo que es los remanentes o las lipoproteínas ricas en triglicéridos, más que el LDL si lo tengo por el otro lado, ¿no? Yo creo que las dos por cosas. Por eso digo, con todo valor. con este nuevo advenimiento también del remanente de colesterol, y etcétera, etcétera, bueno, ahí yo cobra pensaba, mucha más relevancia, pero depende en cada situación. Cobra mucha más relevancia, pero el colesterol LDL no es que se descarta, digamos. no, por supuesto, yo no digo que se descarte, pero a veces yo pienso, ya le digo, estamos en una reunión, digamos, que uno se tiene que hacer preguntas también. A veces yo pienso que también, a veces con estas dificultades, a veces en la medición, yo el colesterol no HDL lo veo como una herramienta en el consultorio, digamos, como una herramienta, digamos, muy válida también para medir qué pasa con el perfil lipídico de mis pacientes. Y en este caso, con los inhibidores de SGLT2, como prácticamente no aumenta el colesterol no HDL, reduce los remanentes, aumenta el HDL, reduce los triglicéridos, yo digo, bueno, ojo, porque está bien, el LDL obviamente que sigue siendo la causa de aterosclerosis y el objetivo primario de los pacientes en el tratamiento para las dislipidemias, pero digamos, todo lo otro digamos, también tiene un rol pesado, ¿o no? Y en los diabéticos justamente el colesterol no HDL es como un mejor predictor en la evaluación del riesgo, porque como Claro. el colesterol LDL puede estar aumentado o no, porque puede estar a expensas de LDL pequeña y densa, pero el colesterol LDL cuantitativamente verse deseable, el no HDL daría mejor información del riesgo de los diabéticos. Eso sí. Es verdad lo que dice Vale, lo que pasa es que vos sabés, Vale, que nosotros pedimos como médicos solicitantes de estudios y el 99% de los informes son free de igual. O sea, nosotros sabemos que ustedes en el laboratorio hacen medición directa y eso sería lo ideal, pero el 99% de los laboratorios hacen free de igual. Por más que uno pida medición directa de LDL, te informan free de igual. Eso Sí, es una limitante que nosotros tenemos como en la toma de decisiones. Con respecto a la pregunta de Ezequiel, me parece que, y esto es, digamos, no digo pronóstico, pero para mí todo va hacia ApoB. Me parece que ApoB, que termina englobando toda partícula heterogénica, te engloba LPA, te engloba IDL, te engloba todo lo que sea heterogénico, me parece que va a que las guías tiendan a terminar buscando objetivos de ApoB, que no es muy diferente a lo que es no HDL, es más económico hacer no HDL porque es una simple cuenta, pero bueno, cuando uno hace no HDL, hace una fórmula de una fórmula, porque si vos haces free de igual para sacar el LDL y después haces no HDL, que es una fórmula de otra fórmula, o sea, obviamente que fórmula de fórmula empezás con, obviamente, una serie de distorsiones del laboratorio, ni hablar cuando tenés triglicéridos de arriba de 150, incluso hay algunas series donde dicen que ya los triglicéridos de arriba de 100, la fórmula de free de igual empieza a discordar, digamos, las curvas, entonces se hace difícil calcular el no HDL cuando viene de otra fórmula que es free de igual. Entonces, me parece que eso se borraría un poco, o sea, uno simplificaría si pudiese medir ApoB. Por eso creo que
si bien Ezequiel tiene razón en función del objetivo de no HDL de algunas guías, me parece que el famoso, digamos, empuje de Sniderman de hace 15 años en luchar por imponer el ApoB, finalmente Sniderman va a tener razón y se va a terminar imponiendo el ApoB en las futuras guías como objetivo terapéutico. Ahora sí, Lucio, te escuchamos. Bueno, Ezequiel, me pareció muy buena tu revisión. Aprendí, lo cual a mí me encanta esto. Aprender me sigue gustando todos los días. Yo creo que este escenario del metabolismo tiene algunos actores más que vamos a tener que incluir, nos guste o no nos guste. No es lo mismo la glicosilación de la lipoproteína, la hace más hidrofílica. Ese es un componente que no podemos olvidar. No es lo mismo tener 5,8 que 7,9 de glicosilada. Y eso nosotros no lo estamos poniendo dentro de la bolsa de la medición del proceso. La otra cosa es que estos pacientes que tienen hiperinsulinemia tienen un proceso de epsidino-resistencia. ¿Eso qué quiere decir? La epsidina, que bloquea la absorción de hierro, no lo puede bloquear la absorción intestinal y tiene un síndrome que se llama DIOS, Deregulation Iron Overload Syndrome. Y entonces la carga férrica se suma a que el triglicérido se oxide más fácil y que la LDL se oxide más fácil. ¿Y la HDL oxidada sirve para algo? ¿Qué sé yo si sirve? Lo que no creo es que sirva lo mismo que si no está oxidada. Entonces, me parece que tenemos que mapear el enfermo con otros componentes para poder entender, ahí están recién planteando entre cantidad y calidad. Yo no tengo ninguna duda que la calidad es 10 veces más importante que la calidad, que la cantidad. Porque un LDL ferozmente oxidado, pequeño y denso, es una catástrofe, ¿sí? Entonces, me parece que todavía estamos caminando hacia tratar de entender el metabolismo más transversalmente, más a lo ancho, para poder al menos establecer un riesgo mejor sobre la enfermedad, me parece. Vamos a tener muy buena información ahora con la guía europea que puso ISGLT2 para el tratamiento de insuficiencia cardíaca en no diabéticos. Quiero ver qué pasa ahí. Porque esto no tiene la glicosilación de las lipoproteínas como problema. Dentro de este grupo de drogas, como mencionó el SGLT2, nosotros también utilizamos como cardiólogos los agonistas GLP-1. ¿Hay algo de información, Ezequiel, sobre el efecto lipídico de este otro grupo de drogas que hoy en día estamos utilizando tanto también? Bueno, los agonistas del receptor GLP-1, desde mi punto de vista, tienen una potencia antiaterogénica totalmente diferente a lo que son los inhibidores de SGLT2. Y acá va de la mano con la pregunta que me hacía Juan Pablo antes. Los agonistas GLP-1 claramente tienen efectos sobre la placa aterogénica. Y el impacto de los agonistas del receptor GLP-1 sobre el perfil lipídico es sumamente positivo. ¿Por qué? Porque reducen la producción de VLDL y de triglicéridos a nivel hepático. Altera la lipogénesis de novo y hay una mejoría en la oxidación de la beta-oxidación de los hepatocitos. Esto genera que haya una disminución del LDL y también una disminución de los triglicéridos. Así que el impacto de los agonistas GLP-1 sí, que son muy favorables, y de hecho, cuando uno ve las curvas de eventos cardiovasculares, primero que, aparte de los GLP-1, lo que reducen son eventos aterotrombóticos principalmente, y cuando uno ve las curvas que se separan del MACE, de los estudios randomizados del GLP-1, lo ve que se separan al año, muy parecido a lo que estamos acostumbrados a ver que pasa con las estatinas, o sea, que la agonista GLP-1 necesita un tiempo que va trabajando, posiblemente sobre factores de la inflamación principalmente, factores sobre la placa, y eso hace que disminuya los eventos aterotrombóticos de repente en largo plazo. Por eso que nosotros lo usamos con el paciente panvascular, aparte de la obesidad y la diabetes, con el paciente panvascular, tal vez yo me inclino, o lo veo el paciente ese inflamado, panvascular, en varias placas, o que tiene una carga de placa muy importante, tal vez uno se inclina más para la indicación de un agonista GLP-1. Muchísimas gracias, Ezequiel.
así terminamos en tiempo. Le dejo acá la palabra a Valeria para que haga el cierre final. Una vez más, Ezequiel, felicitarte. No sé, yo por todo lo que se estuvo hablando, no sé, siento que si bien es un fármaco novedoso, ¿no?, en el tratamiento de la diabetes, y con todos estos nuevos estudios clínicos que muchos dan cuenta de este efecto en lo que es la enfermedad cardiovascular, sobre todo aterosclerótica, faltan todavía estudios como para poder discernir si hay un efecto, ¿no?, preferencial, puede ser por ahí dependiendo del inhibidor que se use para ver esa dispersión en el perfil lipídico, podría ser, o cómo es realmente el mecanismo, ¿no? Por ahí, por todo lo que vos explicaste, más allá de ese efecto, el efecto de ese protector, más allá de estar dado por el perfil, se tira más por el lado de lo que es el efecto antiinflamatorio, y cuánto de todo eso está dado por la reducción de peso y la mejora del control glucémico, ¿no? Cuánto si es independiente o cuánto está asociado. Eso creo que todavía va a faltar un poquito para tratar de dilucidarlo. No sé si vos estás de acuerdo. Sí, igualmente, como yo le decía al principio, el efecto del inhibidor de SGLT2 es totalmente inesperado y totalmente desproporcionado a lo que es el control de la glucemia, a lo que es la reducción de peso. O sea, controlar la glucemia con sitagliptina, controlas igual la glucemia y no tiene este impacto. Igual, claro. ¿Sí? O sea que, digamos, evidentemente hay otros mecanismos, independientemente de la reducción de la glucemia, que son los mecanismos que también le llamamos pleiotrópicos de los inhibidores de SGLT2, que tienen impacto a nivel cardiovascular. Bueno, perfecto. Bueno, seguiremos, te invitaremos en la próxima a ver cómo sigue esto, o para hablar de los GLP-1, ¿no?, los agonistas. Bueno, Está muchas buenísimo. Gracias, Ezequiel, Bueno. y muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche en el primer Ateneo. Los esperamos en el próximo, que ya van a recibir los datos y la invitación, ¿sí? Buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias.